Bueno, pues presentar a Juan Francisco Torregrosa para mí es un doble aliciente. Por un lado, porque fuimos compañeros de doctorado en la Universidad Complutense hace unos años y porque esa convivencia de los primeros episodios de investigación, sin lugar a dudas, une mucho. ¿Verdad, Juan Francisco? Cierto, cierto. Pero además también porque siempre es motivador presentar a alguien que ha labrado su trayectoria a base de méritos constantes, de muchísimo esfuerzo y trabajo. Juan Francisco es uno de esos profesores hormigas, como yo denomino a este tipo de especie, para la que apenas hay tiempos muertos en los campos de investigación, de la docencia y la profesión. Un ejemplo de laboriosidad y buen hacer. Así se desprende de su labrado currículum, del que solo voy a destacar lo más sobresaliente, por no extendernos más allá de los estándares admitidos en las presentaciones de conferencias en congresos. Solo resumiré lo más notorio en cada ámbito, de un compendio de muchísimas páginas nutridas de actividades, experiencias y diferentes actuaciones. Juan Francisco es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Imparte docencia en las titulaciones de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, las asignaturas relacionadas con la documentación informativa y redacción periodística, tanto en grado, en licenciatura, doctorado y máster. Qué envidia, ¿verdad?, tener tantas cosas. Doctor en Ciencias de la Información en el año 2003 por la Universidad Complutense, con sobresaliente cum laude por unanimidad. Es licenciado en 2 titulaciones, en Periodismo y también en Derecho. Profesor en el Máster en Comunicación Social de la Universidad de Almería, el Máster en Periodismo de la Agencia EFE y el Máster de Televisión de Radiotelevisión Española. Autor de numerosas publicaciones, entre artículos científicos en revistas indexadas con factor de impacto y capítulos en libros nacionales e internacionales sobre comunicación. Es autor de 5 obras como autor único, entre las que destacaremos en el año 2006, Los medios audiovisuales en la educación, publicada por la editorial Alfar de la Universidad de Sevilla. En el 2007, Introducción a la documentación informativa, publicado por Universitas, editorial madrileña. Y en el 2009, La fotografía de prensa, una propuesta informativa y documental en Dickinson, Madrid. Entre los últimos artículos publicados también mencionaremos en la revista Derecon, Derecho de la Comunicación, el artículo La libertad de comunicación pública y sus límites en el ordenamiento jurídico español. En la revista Ámbitos, Rutinas productivas en los diarios digitales españoles, caracterización y desarrollo de la dinámica de la convergencia. O en la revista de Historia Actual, La caída del comunismo en la prensa española, ABC y La Vanguardia en las horquillas entre 1989 y 1990, los casos de Rumanía y Bulgaria. Ha sido coordinador, junto con Azcona y Re, de la obra Guerra y Paz, la sociedad internacional entre el conflicto y la cooperación, recientemente publicada. Será, supongo, tu trabajo último. Ha dirigido varias tesis doctorales y ha participado como miembro investigador principal en una docena de proyectos y contratos de investigación sobre comunicación. También ha realizado informes periciales para cadenas públicas y privadas nacionales de televisión. Ha ofrecido ponencias en universidades y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. En Europa, en la Universidad de Bucarest, en la Universidad Babes Bolyai de Rumanía, universidades de Albania y Bulgaria, en América Latina, en la Universidad Austral de Chile, y en Asia, en la Universidad de Lenguas Extranjeras y en la Universidad de Idiomas de la BLCU, ambas en Pekín, así como en Waseda University en Tokio. Es miembro de Universitas 21, red de referencia internacional en investigación. Durante años trabajó como periodista y documentalista en Canal Sur, en la Fundación Orange, en la oficina del portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y colaboró en las redacciones del Mundo y la agencia EFE. Ha sido también columnista de La Voz de Almería. Sin duda alguna, un currículum repleto, como decía, de múltiples actividades, polifacético, y tenemos la gran suerte de contar hoy con nosotros en la Universidad de Zaragoza en este 4º Congreso de Investigación Interdisciplinar en Comunicación, Información y Documentación, con Juan Francisco Torregrosa, para abrir con la conferencia inaugural que lleva por título Tendencias de innovación en comunicación e información, el periodismo entre la formación y la profesión. Muchas gracias por volver a aceptar un año más la invitación para venir a este 4º Congreso. Y, como digo, pues eres un lujo de ponente, y que hayas aceptado estar con nosotros nos enorgullece. Gracias, Juan Francisco. Muchas gracias. Gracias. ¿Se me oye bien? Sí.
Gracias, Carmen Marta, por tu cariñosa presentación. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Zaragoza y, en particular, a mis queridas amigas Carmen Agustín y Carmen Marta la generosa invitación, la cordial bienvenida y, cómo no, esta presentación, que puede ser un error estratégico considerable por parte del ponente, puesto que con la de cosas que ha dicho, que más que nada es por los años que uno acumula, pues ahora un poco no sé si les va a resultar de interés lo que yo les pueda contar. Esa va a ser la intención en todo caso, ¿no? Quiero también hacer una mención al programa del cuarto congreso. Me parece un acierto y una situación absolutamente envidiable que vayan a exponer el trabajo que realizan con los alumnos, que haya esta simbiosis y esta identificación, como tiene que ser, entre el trabajo de los docentes y el de los discentes, ¿no? Les puedo asegurar que en muchas facultades, en muchas universidades, sería impensable, lamentablemente, ese ejercicio de transparencia, en el mejor sentido, ¿no? Ahora que está tan de moda la transparencia, aunque no llega la transparencia informativa, documental, pese a las promesas, en fin, reiteradas a lo largo de los años, ¿no? Bueno, voy a hacer una intervención en la que pienso sobre todo. Saben que cualquier periodista, yo he trabajado como periodista, pese a que eso a veces, incluso en algunas facultades de comunicación, parezca ser una cierta rémora, que no debería, pero incluso puede ser así, y digo que siempre tenemos que pensar en nuestra audiencia o en aquellos a los que lo dirigimos, ¿no? Yo en esta intervención estoy pensando sobre todo en los alumnos, a los que desde luego agradezco la presencia de todos, pero los alumnos creo que es heroico que estén aquí día 2 de julio, ¿no? Porque mi campus por lo menos ha desaparecido, menos las liebres y algunos pocos coches, hasta que el día 8 haya de nuevo trabajo de fin de grado y estas cosas, ha desaparecido, y realmente es impactante la desbandada que ocurre, pero bueno, bien merecida para los estudiantes que han estado, en fin, con las evaluaciones, revaluaciones y todo esto que ustedes saben que comporta el nuevo escenario de educación superior, ¿no? Bueno, hechos estos agradecimientos, como digo, siempre me siento en casa en la Universidad de Zaragoza. Decía el vicedecano que se sienta como en casa. Yo hasta me atrevo a hacerle pequeño a ti, ni siquiera el cómo, sino que siempre me siento en casa. Y eso de verdad, créanme, que es una suerte, ¿no? Porque en este ámbito académico no es tan fácil encontrar trayectoria de amistades de tantos años, como bien comentaba Carmen Marta. Nos conocemos desde nuestros inicios en la investigación y en lo que entonces era un proyecto de tesis doctoral y, en fin, estas cosas que luego más o menos han ido saliendo bien por fortuna, ¿no? Bueno, el objetivo de la intervención es conocer la situación del periodismo, tanto desde la vertiente de la formación como de la parte profesional, del ejercicio profesional, centrándome especialmente en esta segunda, pero evidentemente vinculando ambos elementos porque realmente es necesario hacerlo así, ¿no? Conocen de sobra, en el marco en el que nos movemos, la famosa Bolonia. Hay una serie de dificultades, me voy a referir un poco inicialmente a esta cuestión, pero también hay grandes mejoras respecto a lo que era la enseñanza de las licenciaturas, y les pondré algún ejemplo también más adelante personal, si me lo permiten, porque creo que a veces resulta eso mucho más gráfico que cualquier otra cita o alguna otra referencia de ese tipo, ¿no? Uno de los problemas es que a veces los grupos son demasiado numerosos, es muy difícil llevar a cabo el trabajo bien con grupos de 100 y más alumnos, es decir, es una cuestión, no significa que tenga que quedar nadie fuera, ¿verdad? Más allá de que obtenga 6,5 de media, en fin, no quiero entrar en polémicas, no se trata de eso, sino de que faltan recursos, y ahí se nota, y probablemente pues estamos un poco condicionados por eso. Pero no quiero hacer una presentación en este sentido a la defensiva, ¿no? Creo que se han mejorado muchas cosas. El elemento, por ejemplo, de la guía docente, que ahora está consensuado, es fundamental. Es decir, no puede ser, nos hemos educado en universidades hace menos de 20 años, que en términos históricos no es nada, en las que no había programa, o si lo había, pues difería de un catedrático a otro, en fin, y cada uno explicaba un poco lo que le parecía. Aunque no es la panacea, creo que ahí se ha mejorado, ¿no? Yo no soy un experto en el espacio europeo de educación superior, pero sí que les voy a contar mi experiencia como profesor y como alumno también en su momento, ¿no? Bueno, los libros de las agencias, de ANECA, etcétera, pues insisten en esa cuestión, y el espíritu de Bolonia también lo remarca, es decir, la necesidad de adoptar nuevas metodologías docentes, que el alumno se implique de alguna manera más, o que seamos capaces de conducirlo para que se implique más en su propio proceso de aprendizaje, desde esas teorías constructivistas y demás, para que de alguna manera pues no reproduzcamos ese esquema de tener a alguien hablando 1 hora en una clase o 2 horas y que acabe los 6 meses o los 9 meses y no sepamos ni qué opina ni cuál es el tono de voz de alguien que precisamente se va a dedicar a hablar en público o a hacer presentaciones audiovisuales o al final a los aspectos que sea, ¿no? Por tanto, como digo, nuevas metodologías didácticas, ahí creo que se está trabajando bastante bien. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la preocupación que algunos tenemos? Pues que pasemos un poco del blanco al negro, que seamos especialmente radicales, porque, bueno, yo siempre rompo una lanza a favor
de un uso adecuado en su justa medida de la llamada clase magistral o lección magistral, ¿no? Había un abuso evidente de la lección magistral, todo era lección magistral prácticamente en la universidad de hace 20 años y de ahí para atrás, y ahora parece que está absolutamente desprestigiada, y yo entiendo que tiene que haber una adecuación de metodologías y que no se puede dar el caso de algunos compañeros que probablemente con la mejor voluntad, pues es que no dan clase como se entiende de clase de forma tradicional, aportan textos, son un elemento, pero es que yo creo que algunas veces hay también que exponerse en el mejor y en el más difícil sentido a explicar un poco con, por supuesto, interacción, etcétera, pero también ese sistema, ¿no? Decía Carlos Castilla del Pino que la lección magistral, entre otras cosas, sirve para estructurar la lógica del discurso, para conocer esa lógica del discurso. Nos damos cuenta de que nuestros egresados, nuestros titulados, y probablemente la culpa es más de los profesores que de los alumnos, aunque siempre son situaciones de responsabilidad compartida, acaban el grado y tienen algunas dificultades de capacidad expresiva, oral, escrita, y esto realmente es dramático, ¿no? Porque en cualquier ámbito, en cualquier titulación es grave, pero en ámbitos de información, de comunicación, pues es particularmente lamentable que no haya una media superior a la del resto de titulados, ¿no? Hay también que reforzar la coordinación entre departamentos, asignaturas y profesores. Esto se está haciendo. Y creo que este tipo de actividades son un ejemplo absoluto de implicación y de trabajar en esa línea. Por supuesto, disponer de nuevas herramientas, de cursos formativos. Aquí también se ha trabajado mucho. Ya sabemos la falta de recursos generales que hay, pero se está trabajando en posibilidades para que el profesorado pueda actualizar sus metodologías, conozca evidentemente el uso de los campos virtuales, etcétera, que es algo que debería caer por su peso, pero aún así es insuficiente. Yo les comento, por ejemplo, que en mi facultad y en mi universidad hay que estar atento porque hay un sistema, conforme llega la posibilidad de hacer un curso, en 1 hora o 2 se ha agotado, entonces tienes que estar directamente. Entonces, claro, en fin, hay posibilidad de hacer otros sistemas, sorteos, pero quiero decirte que siempre la demanda es superior a la oferta de ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, entrando un poco, volveré a retomar porque están muy relacionados las cuestiones de la formación con las de la profesión o con las del discurso mediático prevalente en estos momentos, ¿no? Entiéndanme que siempre haré una caracterización sabiendo que en algún momento dado puedo cargar las tintas un poco excesivamente, pero en todo caso habrá posibilidades, pero intentaremos dejar unos minutos para que pueda haber esa, y no caigamos en la contradicción de reivindicar metodologías interactivas y no hacerlo, ¿no? Decíamos que esto yo creo que es indiscutible, hay hoy una tendencia creciente al espectáculo, es decir, el problema no es que haya géneros o haya formatos, tratamientos de entretenimiento que admiten perfectamente ese tratamiento, sino que esto acaba llegando a la propia información, al propio discurso informativo, ¿no? Es decir, las prácticas informativas, las rutinas profesionales nunca son del todo autónomas y a veces ocurre que se produce esa falta de seguimiento de los temas, esa poca profundidad de la que se quejan muchos, digamos, telespectadores o lectores, y que a veces sí ocurre así, ¿no? Se consultan poco los archivos y desde luego poco favorecen medidas como estamos conociendo estos días. Se quejan los historiadores de que el Ministerio de Asuntos Exteriores no permite, en fin, acceder y además no nos movemos en los estándares ni siquiera de los países de nuestro entorno, ¿no? Entonces es tremendo porque todo el mundo entiende que cuando hay una causa objetiva realmente de seguridad, en fin, lo que dice la Constitución, intimidad y tal, pero es que no se da, ¿no? Es decir, documentos, bueno, pues lo han cerrado y no permiten ese acceso a las fuentes y a los documentos primarios, ¿no? Con sus limitaciones, voy a hacer aquí una pequeña, no sé si primera o no, provocación intelectual, sabiendo que se trata de televisión, que tiene sus limitaciones. A mí me gusta que haya en España, yo diría casi que por primera vez, programas como el que recientemente se ha estrenado en La Sexta, ¿no?, de El Objetivo. ¿Por qué digo esto? Bueno, desde luego, pues sí, se puede entender que hay determinados sesgos, lo que uno quiera, que ante todo es imagen, no es un tratamiento que nunca resulta perfecto ni ideal desde el punto de vista de su rigor, lo que sea, pero sí que es verdad que por primera vez introduce un poco una cierta cultura, por lo menos hace una cierta pedagogía de la importancia de acudir a fuentes primarias, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos vemos como hay, o bien del equipo, de otros ámbitos, pues personas que consultan el BOE a diario y a partir de ahí obtienen unas conclusiones. En fin, luego se podrá ver si esa metodología es válida o no, si eso tiene carácter más o menos científico o si hay algún truco, por así decir. Pero en principio me gusta que esa idea o esa práctica que viene sobre todo del periodismo estadounidense, pues que tenga en cuenta esa necesidad de acudir a fuentes primarias y de intentar
rebajar, si fuera posible, ese llamado periodismo de declaraciones, que es tan abusivo, que es tan tremendo, de que alguien dice algo, el otro dice lo contrario y nadie contrasta si lo que dicen tiene base o no tiene base, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en uno de estos programas últimos explicaban cómo habían estado revisando el BOE en los últimos años y veían, por ejemplo, que de la gente que había obtenido la nacionalidad por carácter de naturaleza, por motivos extraordinarios, pues había media docena de científicos y escritores y más de medio centenar de deportistas, por ejemplo, ¿no? Luego pues habría que ver quiénes la han solicitado o no, en fin, habría que profundizar mucho más. Pero el hecho de que acudan a una fuente y de que no sea un titular que viene de un gabinete, a mí eso ya me gusta, ¿no? Intentar verificar y hacer lo posible por comprobar si pues una afirmación es cierta o no, bueno, con todos los matices que esto puede lógicamente admitir, ¿no? Yo diría, vamos a ver, tendencias. Yo no sé exactamente, sí creo que las tendencias o lo innovador hoy debe pasar paradójicamente por volver a los orígenes, en periodismo por lo menos. Es decir, hay una actividad clarísima que cada vez está más desdibujada, ahora incluso las marcas hacen sus propios portales informativos, etcétera. El periodismo tal cual se ha conocido siempre, por mucho que cambie desde el punto de vista de los soportes tecnológicos, siempre se va a remitir a la función esencial, que es intentar contar la verdad con todo lo que ese término implica y dificultades, y creo que esa tendencia o esa innovación debería de ir hacia la vuelta a los orígenes, ¿no? Es decir, dicho coloquialmente, y luego me voy a apoyar en algunos textos muy gráficos que creo que lo explican bien, pisar más la calle, recuperar, vamos a ver luego cómo para hacer un buen ejercicio periodístico muchas veces lo que hay que hacer es cruzar una calle, a lo mejor una calle de Zaragoza, voy a ver luego un ejemplo, no hay que irse al conflicto internacional, eso puede llegar o no, pero el periodismo bueno o malo se puede hacer en la esquina de la casa de uno, ¿no? Y esto es algo, y yo ahí me permito la mención personal, yo soy hijo de periodista y lo he visto trabajando cuando por teléfono se daban las crónicas, etcétera, y la tecnología está en cierto sentido matando un poco al periodismo, ¿no? Es decir, evidentemente la responsabilidad siempre es del profesional, pero estamos dejándonos llevar por el efectismo de los nuevos medios, eso está bien, pero hay que ir a los sitios documentados, hay que conocer fuentes, hay que tener esa perspectiva crítica, a veces hay que molestar con las preguntas, hay que, en fin, según uno pueda, y luego veremos algunos elementos por los cuales no se puede hacer todo lo bien que nos gustaría, ¿no? Bueno, decimos que esa es la línea del modelo de currículum que establece la UNESCO, por ejemplo, insistiendo. Hace poco hemos tenido en mi facultad una sesión de trabajo con un consultor de la UNESCO en materia de comunicación e información, con Faxon Banda, también ha escrito de educomunicación, que es uno de los campos nuestros. Bueno, él decía, y nos da la razón, la formación tecnológica de los alumnos ahora es muy superior a la de antes, aparte de que haya mayor desarrollo en esos elementos, pero constatamos que no se ha mejorado lo suficiente en competencias básicas y tradicionales. Entonces, entiendo que no pueden estar todos los días leyendo no sé cuántas cosas, pero un periodista o un profesional en general que no tenga capacidad de análisis, gusto por la escritura, es decir, lo de toda la vida, de poco nos va a servir que sea un genio con no sé qué programa, porque eso va a ir pasando más o menos. Yo será el programa tal y luego será el programa cual, ¿no? Hay un hallazgo lingüístico que yo comenté en ese seminario y les gustó mucho, pero les dije, Martínez Nicolás Dixit, porque era una frase de un compañero, los alumnos llegan ávidos de Avid, muchas veces, ¿no? Está bien que lleguen ávidos de Avid y que quieran saber Avid, y el Avid está bien, y los que no teníamos Avid y los que estudiamos en facultades donde no había posibilidad de hacer, es decir, ninguna posibilidad, no había ni laboratorios, ustedes a lo mejor verán que es mejorable, pero todas las universidades han hecho un esfuerzo tremendo. Bueno, pues está bien llegar ávido de Avid, pero ávido de lecturas, ávido de conocimiento, ávido de estar en la cafetería con alguien que hace prácticas, que te cuente si le sirve, si no le sirve, si tiene alguien de quien aprender. En fin, lo que toda la vida ha sido una capacidad de autodidactismo que no puede eludirse nunca, por mucho que la formación universitaria sea la mejor, que a eso es a lo que aspiramos. Me parece que no lo conseguimos, pero aspiramos a eso, ¿no? Bueno, decía que estas son algunas de las características o de las cuestiones que ve la gente o ven algunos expertos que fallan en el sistema actual, ¿no? En el contexto de la producción periodística actual, del discurso mediático dominante, hay una serie de carencias, como decía, en ese sentido, una serie de conflictos a veces que se producen de forma artificial. Ahora hemos trabajado en este libro de Guerra y Paz entre el conflicto y la cooperación, que tiene relevantes aportaciones de las profesoras Carmen Agustín y Carmen Marta, y hemos hecho una cosa que creo que es interesante con la editorial Dickinson, ver un poco qué perspectiva tienen los historiadores de las relaciones internacionales, los comunicólogos, los documentalistas, y al final hay muchos más puntos de concomitancia de los que podríamos pensar, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay intereses comunes, ¿no? Bueno, las prioridades, como siempre, pero ahí se nota mucho, las prioridades de las grandes instancias de poder son, por ejemplo, dicho así un poco genérico, el control de la agenda pública, de la agenda mediática, ¿no? La información es el núcleo. Matelar ya explicaba que la información es necesaria para hacer funcionar cualquier cosa en la sociedad, desde una célula hasta la propia sociedad.
Y estructuralmente los medios de comunicación, sin embargo, están conformando hoy un poderoso agente para, de alguna manera, reproducir el statu quo. Digo desde el punto de vista estructural, evidentemente hay voces críticas, pero forman parte de un sistema en el cual pues, la ciudadanía también se aleja porque realmente están quizás siendo pues bueno, muy colaboradores de un sistema al cual pertenecen, y no es fácil que sea de otra manera, pero en cierto sentido se echa en falta un mayor arrojo, una mayor valentía, ¿no? Hay autores que nos hablan de que no hay que asustarse del conflicto. Fernando Savater lo dice. Voy a ir pasando muchas cosas porque a mí me gusta siempre traer argumentos de más para luego ir sobre la marcha resumiéndolos, y sobre todo por no exceder el tiempo, y quiero que haya posibilidad de entablar diálogo, ¿no? Hay elementos como la revuelta de la primavera árabe que ponen de manifiesto esa posibilidad de cegarnos por la novedad de los acontecimientos. Yo he leído algunos análisis que me parece que son absolutamente apresurados sobre la importancia de las redes sociales. Eso está muy bien, pero un minuto de televisión de CNN, de Al Jazeera, en términos de influencia, etcétera, creo que sigue pesando bastante más que no sé cuántos decenas de tweets. Otra cosa es que en un momento dado esa sea la vía de comunicación del problema que existe, o se pueda burlar más la censura desde Internet. Eso puede ser fundamental, pero en términos de influencia mediática, creo que la televisión sigue teniendo un peso fundamental, evidentemente por la gente a la que llega, etcétera, y porque no nos olvidemos que una cosa es la información, mejor o peor, y otra cosa es la comunicación, y todo lo que tiene que ver con redes sociales sobre todo es comunicación, aunque tenga elementos informativos. Entonces yo ahí soy en ese sentido bastante tradicional respecto a las posibilidades de cada medio, y ya los que dicen no, ya la televisión no sirve, ya lo que cuenta, bueno, pues yo creo que eso hay que ver todavía si es así o no, ¿no? Bueno, tengo aquí algunas referencias de Noam Chomsky, de Foucault, de alguna gente. Hay una crisis evidente de credibilidad de los medios, ¿no? Si recuerdan el caso reciente de Jason Blair, un periodista, bueno, reciente, ya han pasado unos años, del New York Times, que publicaba en portada pues lo que luego se descubrió que eran falsedades, ¿no? Me imagino que algunos profesores o alguien se lo ha comentado, en fin, esto me agrada porque estamos un poco manejando algunas cosas o referencias compartidas que son esenciales, ¿no? Bueno, pues pensar que la Biblia del periodismo ha podido tener esa falta de filtros en un ámbito donde, como he dicho, el estadounidense, hay una mayor tradición de verificación, de comprobación, que en nuestro periodismo, pues nos da que pensar y nos hace saltar las alarmas, ¿no? O las alertas. Es verdad que son excepciones, pero hay que verlo como tal, ¿no? Hay muchos aspectos en los que el periodismo tiene grandes dificultades para reflejar una cierta realidad ecuánime o equilibrada, y uno de ellos, por ejemplo, es el de la inmigración o el de la alteridad, el que tiene que ver con el otro en general, el otro inmigrante, el otro discapacitado, en fin, ahí, aunque se ha avanzado muchísimo, ojo, no quisiera dejar de decir, y así lo reconocen los estudios, que se ha avanzado muchísimo en ese sentido, pero sigue faltando todavía remarcar o trabajar en cuestiones como la objetividad y la pertinencia, pero entendiéndolas en un sentido más estricto, no objetividad del imparcial, está bien, sino le voy a poner un ejemplo. No es objetivo ni es pertinente un tratamiento, les hablo de un caso real, en el que un diario impreso de una gran cadena nacional pues habla de estadísticas demográficas y cuenta pues cuántos inmigrantes hay en cada lugar, en fin, y en vez de ilustrar con una fotografía de alguien trabajando, pues en unos invernaderos, por ejemplo, que es la cosa, pues pone imágenes de alguien que viene en una patera, ¿no? Evidentemente eso es una estigmatización, sabemos que se trabaja con prisas, es decir, eso está haciendo más poco favor a los discursos ajustados que cualquier otro calificativo muchas veces, ¿no? Si me hablas de algo de normalidad, pues pon una imagen de algo de normalidad, porque además es uno de los grandes equívocos, es decir, la inmigración que hay en España no ha venido ni viene mayoritariamente, por muy espectacular que sea, por las pateras, los callicos, no es verdad, viene en autobús, viene en transporte convencional y luego hay un visado que se caduca o no, y en fin, entonces ese tipo de cosas creo que convendría cuidarlas y que hubiese, pues pasa que claro, pues no hay la figura de editores suficientes, lo que sea, pero eso es un ejemplo muy clásico de esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles son los grandes rasgos que presenta el panorama mediático actual? Me apoyo aquí en la profesora Díez Andino, que nos habla de que hay más mercado y menos principios. Creo que es evidente que el capitalismo actual pues está acabando literalmente con lo público. Por mucha crisis que haya, creo que existe, y no en mi campo el económico, no quisiera centrarme excesivamente en él, pero me parece que estamos asistiendo, y bueno, lo dice Josep Fontana en un libro último que tiene con un título estupendo, ¿no? El futuro es un país extraño, creo que es. Bueno, pues se está acabando, se está privatizando la política, el propio Estado, y eso es una realidad bastante palmaria, ¿no? El caso, por ejemplo, pensar que Grecia pudiera quedarse sin una televisión pública nacional es de una gravedad extraordinaria, ¿no? Como bien decía hace poco en un artículo en prensa en El País nuestro querido amigo y maestro,
García Matilla, ¿no? Pues es impensable que Alemania o, en fin, o Francia o cualquier otro país pues renunciase a tener, pues no sé, o la BBC británica o la RDOZ10 alemana, lo que sea. Esto es una cuestión porque además cuando el medio de comunicación público es independiente, otra cosa es que se lo sea de verdad, que se consiga que lo sea. Cuando es independiente, cuando tiene calidad, evidentemente tiene una serie de factores que a veces se nos escapan, de cohesión territorial, de identidad, etcétera, y además son motores del sector audiovisual en general. En fin, cuantísimas productoras nacen por ese medio que si no está van a desaparecer también. Bueno, yo sé que este es un discurso y es un poco es ir contracorriente, pero es la realidad y como creo en él, pues así lo expreso, ¿no? Bueno, otros rasgos que comenta la profesora citada: la tiranía del marketing político y el publicista, un mano a mano entre políticos y periodistas. Yo creo que es evidente que cada vez hay más cercanía o hay, en fin, se nombra mucho la transición, hay quizá excesiva transparencia o excesiva vinculación entre ambos colectivos, digamos. La imposición del imperio de lo negativo, del conflicto, como decía, a veces artificialmente creado. Bueno, la relajación en el uso de las fuentes de información, hay algunos ejemplos, si me da tiempo a ponérselos después. La agenda mediática, que no la deciden los medios prácticamente, es decir, los gabinetes de comunicación, etcétera, cada vez tienen más fuerza, ¿no? La personalización y el excesivo protagonismo escenificado para los periodistas. Es tremendo que los periodistas tengan que entrar en la noticia, porque prácticamente se lo están pidiendo muchas veces los medios, ¿no? Si un periodista se encuentra en medio de un bombardeo, corre, pues si estás en la noticia porque fortuitamente ha sido así, está justificado, pero es la excepción. Y vemos como muchas veces hay que hacer una excesiva, especialmente en televisión, ¿no? Una excesiva focalización en lo que siempre ha debido de ser un intermediario y decir, oiga, ustedes juzguen, yo les cuento. Bueno, pues eso es una de las cosas, y créanme que los periodistas lo sufren bastante porque los medios van también en ese sentido, ¿no? Cuando te llaman de una radio y te dicen, oye, el concierto de los Rolling, ¿cuánta gente hay ahí esperando? Pues aquí no hay nadie. Pues cuéntame, y prácticamente te están un poco abocando a casi que te inventes y entonces te intentas sacar recursos, pero mira, aquí no hay nadie esperando, habrán comprado las entradas, bueno, pues esas cosas. No, pero tenemos el informativo. Bueno, pero es que, ¿qué prevalece? ¿El informativo tal o la realidad? Bueno, aquello de no dejes que la realidad te estropee un reportaje, estas cosas que, en fin, que ya parece ser que vienen de antiguo, ¿no? Bueno, la falta de investigación, de atrofia de la memoria, empobrecimiento. Habla la profesora de la caída, del auge a la caída de la esfera pública. Creo que es importante también señalarlo, es decir, me parece que está ocurriendo y que es importante. Bueno, algunas cosas voy a ir un poco más saltando, algunas partes y tal. En relación con las nuevas formas de consumo, la primera transformación es la transformación cultural. Cambia la forma de la cultura del consumo, de los hábitos mediáticos de las audiencias, de los compradores. Los productos y los espacios y tiempos comunicativos también cambian, y en esta economía de la atención, como algunos han dicho, lo importante es que se fijen en nosotros, ¿no? En Internet y demás. Lo más importante es que alguien entre esa inmensa playa de posibilidades pues se fije en nosotros, ¿no? Eso es un poco la idea por la cual muchos contenidos todavía son gratuitos. Aquí hay un gran debate, yo no me atrevo a posicionarme, pero sí tengo claro que si alguien paga por un contenido será cuando le den un valor añadido, o firmas internacionales o nacionales de calidad, o un acceso a una buena hemeroteca. La información del día a día, creo que no hay cultura de pago ni hay dinero, que es peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que podríamos señalar, ¿no? Estamos en una sociedad de flujos informativos con una descentralización del poder. Ya lo señaló el profesor Castell hace tiempo y ahora también en alguna de sus últimos trabajos lo señala. O la referencia también importante de los años 80 del informe McBride, donde también se denunciaba el creciente desequilibrio entre norte y sur. Pero en todo caso la comunicación pues está asociada a esa idea simbólica o mítica de los arquetipos que nos proporciona, los prototipos, etcétera, ¿no? Balzac decía que el periodista es la subespecie del hombre de letras, no nos tenía muy buena consideración, pero corremos el riesgo de que hoy la información se convierta en la subespecie del entretenimiento, ¿no? Es decir, ahí siempre nos van a ganar los que lo llevan haciendo, los que lo hacen siempre. Por tanto, yo reivindico esa cierta vuelta a los orígenes, ¿no? La crisis de los mediadores, de la mediación, es evidente. También ha sido de nuevo Matelar el que ha tratado sobre esta cuestión y ha señalado que los discursos apologéticos sobre la sociedad de la información oscilan entre dos extremos, quienes creen que estamos en una nueva era de mediaciones y quienes sostienen que éstas están desapareciendo. Por eso se habla de esa idea de desintermediación, ¿no? Sin embargo, añado yo que las mediaciones no son solo tecnológicas, es un error pensarlo así. Hay mediaciones de diverso tipo, tanto materiales como simbólicas, que difícilmente desaparecen por mucho que sean más flexibles, más rápidos, los contactos y más directos entre fuentes, medios, audiencias, etcétera, ¿no?
Bueno, todo esto lo han estudiado mucho en el ámbito de la Mass Communication Research, etcétera. Casos como Wikileaks, algunos dicen, ¿esto significa la muerte del periodismo? Pues yo digo que ni mucho menos. Hay que contextualizar esa información, hay que darle un nivel de conocimiento suficiente, ubicarla. Y esto es como si alguien pretende ingerir el mejor chuletón sin cocinar, pues no va a poder, ¿no? Por tanto, no creo que estemos en esa cuestión, ¿no? O la idea del periodismo ciudadano. Algunos periodistas dicen, si no creemos en el médico ciudadano, ¿por qué vamos a creer en el periodista ciudadano? Salvando las diferencias entre... También hay quien dice, matamos con un adjetivo a los periodistas, ¿no? Y estamos muy acostumbrados también por esa autocrítica a echar piedras contra nuestro tejado. Oiga, pues no, si es que llevamos no sé cuántos años de facultades, etcétera. Esto es así, es decir, si no reivindicamos, si nosotros mismos no ponemos en valor eso, ¿quién lo va a hacer, no? Entonces está muy bien que el ciudadano pueda puntualmente colaborar en algo, pero evidentemente sin una profesionalidad, etcétera, no, el sistema no va a funcionar, ¿no? Voy a citar brevemente un ejemplo de por qué hay una relajación en las fuentes informativas, ¿no? Cuando se produjeron los atentados de Atocha y demás, hubo un señor al que alguien confundió, la policía confundió con un terrorista, y todos los medios, como no acuden a las fuentes originales, reprodujeron el error y dieron por hecho que era este señor que era terrorista, etcétera. Le costó perder el puesto de trabajo, el escarnio social, etcétera. ¿Por qué? Porque no fueron realmente a contrastar las fuentes, ¿no? Hubo un error policial y todos los medios lo reprodujeron. Ahí se ve claramente esa cuestión, ¿no? Y como decía muchas veces, lo necesario para hacer buen periodismo solo es cruzar la calle, ¿no? Puede ser una calle de Zaragoza. Me permito aquí tomar prestadas las palabras de un veterano reportero, iba a decir un viejo reportero, pero en fin, veterano reportero, de Ramón Lobo, en un libro de Queremos Saber, que son reflexiones sobre diversos periodistas, pues si les interesa, o luego pueden tomar la referencia, ¿no? Bueno, pues me van a permitir que lo lea, no es demasiado extenso, no se asusten, aunque tarde unos pocos minutos, porque me parece que explica mejor que lo que yo lo pueda hacer, por supuesto, lo que creo que es la necesidad de volver a los orígenes en el periodismo, ¿no? Y entonces, ustedes que son nativos digitales y demás, piensen que hay buenos periodistas que en una crónica en una servilleta hacen una crónica buena de radio, ¿no? Hacen 4 notas, bueno. Pues dice, y también lo cuento por la cercanía, por la ubicación, ¿no? Dice Ramón Lobo, mi primer viaje al extranjero fue barato. Solo crucé una calle de Zaragoza. Estaba en la mili por imperativo legal. Aunque en 1980 no existía objeción de conciencia, tenía enchufe. En mis tardes libres hacía prácticas en el Heraldo de Aragón, ¿les suena?, donde aprendí a seleccionar y subrayar teletipos y sobre todo a tener paciencia. El redactor en jefe era José María Doñate, un maestro de los que apenas quedan. El día anterior había preguntado, pegado a mi silla, con la mano cerrada a mi hombro y en voz bastante alta, ¿alguien sabe dónde está Afganistán? Lo gritó 2 veces ante toda la redacción. Cuando fue evidente que alguien era yo, respondí con un hilo de voz. Creo que en Asia Central. Doñate exclamó, nadie me había dicho que tenemos un especialista, y me mandó seguirle al despacho. El primer viaje, entre comillas, fue a la Facultad de Derecho. No sé si queda muy cerca o no, ¿es verdad? Bueno, pues aquí empezó a hacer periodismo internacional Ramón Lobo, ¿no? Bueno, el primer viaje fue a la Facultad de Derecho a entrevistar a Leandro Ruiz, experto en la URSS y Asia Central. Se cumplía un año de la invasión soviética. Buenos días, dije al entrar en el despacho. Fue mi frase más larga. Aquel hombre habló 2 horas sin parar. Daba vueltas alrededor de su mesa con papeles, libros y mapas en la mano que ayudaban a refrendar cada afirmación. Cuando concluyó, pregunté asombrado, ¿qué tengo que hacer para saber tanto? El profesor sonrió. Tener claro el marco, lo demás son perchas. Esto se utiliza tanto en periodismo, ¿no? La percha para el tema. Bueno, fue una lección de Afganistán y de periodismo. Ahora tenemos serios problemas con los marcos, las perchas y los dueños de muchas empresas periodísticas que han pasado a manos de inversores a los que les interesa más un recorte de gastos que un buen reportaje. Son tiempos difíciles, veloces, de extraordinaria confusión. Los medios de comunicación reducen el número de corresponsales y enviados especiales, renuncian a tener una voz propia, una mirada independiente y crítica. La mayoría cree que las redes sociales y el periodismo ciudadano van a llenar el hueco, y gratis, sin salarios, un periodismo sin periodistas, solo cortar y pegar. Se pretende reemplazar con 140 caracteres, más o menos ocurrentes, el trabajo de una persona entrenada, sometida a controles internos de calidad, que tras pasar cierto número de días en el lugar donde suceden cosas y hablar con un número elevado de personas, es capaz de producir una historia que ayuda al lector a entender el mundo que le rodea. Si renunciamos a enviar periodistas a los sitios, no ya a Afganistán, sino a la calle de enfrente, que también... Si creemos que una pantalla de ordenador o de una tableta, por muy HD y táctil que sea, puede reemplazar el olor, el color, el miedo, la soledad, las voces y sus silencios, habremos matado el reportaje y el periodismo. Seremos innecesarios, solo puro entretenimiento. Este es un trabajo profesional que exige una cierta lentitud, vivir un tiempo, casi siempre muy corto,
con los que padecen paro, abuso bancario, pobreza, hambre o guerra, con personas que saben, como Leandro Ruiz, que poseen los marcos que ayudan a procesar y emitir algo inteligente. Incluso en la loca carrera por ser el primero es necesaria la pausa, un detenerse y pensar ¿qué quiero contar? Somos periodistas porque ofrecemos contextos y una cierta jerarquía de la realidad. Ayudamos a saber qué es importante. Es un trabajo que cuando está bien hecho, sea en papel o en web, merece la pena cobrar por ello. A los nuevos conflictos van los freelance, periodistas sin contrato, sin seguro de vida ni garantía de publicación. Periodistas que se juegan la vida por colocar sus trabajos en medios que han dejado de tener interés por la información internacional, a los que solo les interesa escribir un nombre y una data exótica para simular que están allí. Cada cumbre de los llamados líderes de la UE es un calco de la anterior. Las mismas palabras, las mismas expresiones, la misma incertidumbre impostada. Es una estafa dramática, una obra que se repone cada cierto tiempo simulándose como estreno. Los periodistas deberíamos denunciarlo de la única manera posible, contar lo que tratan de ocultar. Así debería ser con la crisis económica, con los ERE, los bancos y todos aquellos que no ponen dinero ni cárcel o al menos desprestigio social por sus desafueros. Este trabajo no consiste en jalear ni copiar declaraciones, en señorear ante los poderosos. Ser los mejores resulta caro, demanda tiempo, paciencia. Periodismo es publicar noticias, dice por último, tocar las pelotas a los poderes públicos y privados, dar contexto a lo que sucede, explicar el mundo que nos rodea, ser útiles, merecer que paguen por lo que publicamos. Vivimos sentados en una gigantesca rueda virtual. El exceso de información no jerarquizada, no comprobada, es otra manera de manipulación. Un mundo acelerado que mata la lectura, el pensamiento, la crítica. El objetivo no es ser el primero en tuitear una banalidad, en publicar una mentira. El objetivo es contar la verdad, entenderla. Gabriel García Márquez tiene la receta para no extraviar el rumbo. Primicia es el primero que lo cuenta bien. Es posible que ya no queden doñates sin prejubilar, que estemos huérfanos de referentes, pero queda la memoria de lo que fueron, de su ejemplo ético, de su defensa de un oficio que sobrevivirá en estos tiempos de mediocridad. Bueno, es un poco largo, pero me parece que refleja muy bien esa realidad y esa cuestión de la que tenemos que aprender también, incluso, como decía, del periodismo anglosajón, ¿no? Donde el presidente de Estados Unidos puede dar una rueda de prensa y si no aporta nada nuevo, pues en un momento dado puede quedarse en un breve. Esto en España es algo absolutamente inverosímil. La rueda de prensa de un presidente del gobierno siempre tiene dos páginas o las que sean, pues realmente no tiene por qué, ¿no? Bueno, voy a ir mucho más tal porque siempre ya digo que traigo cosas. Bueno, aquí hemos visto, hablando de esto, algo que nos aseguran que no ocurre en otros entornos, ¿no? Que es, por ejemplo, pues un presidente del gobierno que habla para la prensa sin la prensa, en una sala contigua, en una pantalla de plasma. Les puedo asegurar que lo criticaría igual si lo hiciera el presidente que fuera. Es algo que es realmente cómo la profesión permite eso, ¿no? La llamada ruedas de prensa sin preguntas, imagínense el papel, es decir, el periodista es representante de un derecho a informar, no es el dueño. No, cuando humillas a un periodista estás humillando a la sociedad, porque estás demostrando que no tienes ningún interés en que se sepa nada, ¿no? En remitirte a veces a comunicados de 14 palabras o de las que sean, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estamos tan mal? Bueno, un factor clave es la precariedad que hay, ¿no? No voy a insistir mucho sobre esto porque mi objetivo al revés es animar a los que están empezando porque está en su mano que mejore la situación, pero la precariedad se traduce en desinformación y es absolutamente galopante, ¿no? Algunos datos muy breves desde el inicio de la crisis o desde la contabilización del registro de la FAPE, la Federación Nacional de la Prensa de España, más de 10.000 periodistas o profesionales afines han perdido su trabajo, ¿no? El profesor Diagnosti y otros han hablado de esa formación desorientada y de esa precariedad absoluta que hay, que hace que más del 80%, tenga la fuente ahí, pero no para ir terminando, más del 80% de los periodistas que trabajan hoy son jóvenes menores de 40 años, ¿no? O personas menores de 40 años, lo que significa que la profesión expulsa a los más veteranos porque no les da unas condiciones mínimamente aceptables, ¿no? En este sentido, voy a hacerles una referencia ya muy breve a una tribuna de una profesora titular de comunicación de la Universidad de Málaga, que es la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, y se hace eco de unos anuncios que ha habido en prensa, ¿no? Que dice: se buscan periodistas. Leo sobre el párrafo inicial, dice: se buscan periodistas y reporteros /os entre 18 y 40 años, buena expresión, fluidez de habla, capacidad para conducir un programa y disponibilidad para el desnudo. Es la reciente oferta de una empresa malagueña que no se molesta en reclamar a su futuro personal ni experiencia ni estudios. Otra perla, desgraciadamente cada día menos rara en el mundo digital, el pago de artículos será de 0,07 euros. Deberán tener más de 200 palabras y una foto. Dice Melina Fernández, sí, 0,07, una cifra más británica por sus ecos dickensianos que por el lujo asociado al popular agente. Y como lo de Internet tiene también aspectos fabulosos, hay dos comentarios que creo que merece la pena subrayarlos. El primero es de Estíbaliz.
¿Hay alguna profesión peor considerada que los periodistas? ¿Es que cualquiera puede hacer nuestro trabajo sin pasar por la facultad? Si ahora lo que se valora es la disponibilidad para desnudarse, todo esto es patético. ¿Qué sería de esta sociedad si los verdaderos periodistas que informan día a día, de verdad y con profesionalidad? El segundo comentario es de una señora que dice llamarse Carmen Santos Arrart, docu.es. Dice: lamentamos profundamente la situación de los periodistas y queremos aclarar que el precio por artículo 0,07 no es por el artículo en sí, o no debería serlo. Ese precio solo debería darse por cada reproducción. El periodista debe cobrar por su trabajo y además por cada reproducción. Debería exigir el reconocimiento de la autoría de sus trabajos y no cederla, como vienen denunciando en algunos medios periodísticos. Carmen Santos Arriarte, Documentación de Medios S.A. Bueno, en fin, esto es absolutamente deprimente, ¿no? Pero, porque además hay quien lo confirma, ¿no? Bueno, hay muchos autores, me imagino que les han hablado de Kapuczynski, muchos autores que nos gustan mucho a muchos y que no voy a insistir en ellos porque quiero ir terminando, y lo hago, ya sí que verá los últimos minutos, con otra lectura que me sirve para explicarles un poco lo que creo que debe ser un reflejo, un retrato de lo que ustedes espero que sean el día de mañana por oposición a lo que aquí se cuenta, ¿no? Es un texto de Luis Sepúlveda, que es muy bonito y que creo que merece la pena conocerlo, es más breve que el anterior. Se titula ¿Quién es usted? Dice: cuando digo yo también soy periodista, lo hago con mucha humildad, porque hasta mi memoria llega a una amplia galería fotográfica y en ella están los rostros de Juan Pablo Cárdenas, que por ser un gran periodista fue rehén personal de Pinochet, de Pepe Carrasco, que por ser un gran periodista fue asesinado por Pinochet, de Rodolfo Walsh, que por ser además de escritor un gran periodista fue asesinado por la dictadura argentina, de José Luis López de la Calle, que por ser un gran periodista fue asesinado por ETA, y a ellos se agregan otros ilustres colegas del gremio que he ido encontrando en el camino, de tal manera que al decir yo también soy periodista, lo hago además con orgullo, pero con un orgullo que no dura mucho, pues la profesión está en franca decadencia. Hace 6 años me tocó acompañar a Richard Kapuczynski, el maestro de maestros, cuando recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación. Caminábamos por Oviedo y Kapuczynski me confesaba el pánico que sentía cada vez que lo entrevistaba. Quise saber si se trataba del síndrome del entrevistado o un caso de simple timidez. Pero Kapuczynski sugirió que dejáramos el tema y buscásemos un lugar donde sirvieran buen café. Ahí estábamos en una terraza cuando se acercó una chica muy joven, bastante bella, y que se presentó como periodista de un canal de televisión. Solicitó una entrevista breve, un par de minutos, dijo, totales para la televisión, agregó, y a continuación sacó un espejito, arregló su maquillaje mientras un colega disponía la cámara y otro preparaba el micrófono para el entrevistado. ¿Quién es el importante?, consultó el técnico. Su pregunta interrumpió la labor embellecedora de la periodista. Era sin duda una buena pregunta, así que fiel a lo aprendido en su facultad de periodismo, nos miró a los dos, tal vez para deducir experiencia, años de circo o para recordar las fotos vistas a la rápida en Google, y finalmente se ayudó echando una mirada al programa de los premios. ¿Quién es el premiado?, preguntó. Y entonces Richard Kapuczynski me indicó con un dedo acusador. Dejé que me pusieran el micrófono, el camarógrafo mostró los dedos, 4, 3, 2, 1, y la periodista empezó la entrevista, breve, totales para la televisión. ¿Quién es usted y por qué lo premiaron? Una pregunta doble merece una respuesta meditada, así que me presenté como un escritor lituano, autor de una novela cuyo argumento resumí. Un hombre sufre muchas traiciones, va a dar a la cárcel, pasa varios años en las peores condiciones, se fuga y, como no olvida ni perdona a quienes le ofendieron, consagra su vida a la venganza. La joven periodista se despidió, ni un solo segundo se preocupó por la mirada atónita de Kapuczynski, y lo más seguro es que esa entrevista haya sido vista por mucha gente que tiene derecho a ser responsablemente informada, pero ese derecho está en peligro, pues la precariedad en que ha caído el periodismo hace que nadie sea responsable de lo que se escribe, dice o emite, salvo contadas excepciones, y que son pocos los periódicos hechos por periodistas que con absoluto rigor asisten al funeral de una profesión tan hermosa como necesaria. Muchas veces, al decir yo también soy periodista, siento que grito, y también soy de los últimos mohicanos, de los que huelen a tinta y a tabaco, de los que se queman los ojos documentándose, y claro, de los que recibíamos un sueldo digno, estábamos sindicalizados y no dependíamos de los miserables salarios que reciben los becarios. Sí, sé que es una opinión de veterano, pero de un veterano que todavía ama su profesión justamente porque conoció y conoce a otros veteranos más interesados en la calidad de la información que en conservar la asepsia de las modernas salas de redacción. Hace un par de meses mi última novela obtuvo un premio importante. Naturalmente tuve que conceder muchas entrevistas y lo digo con dolor, muchas de ellas empezaron con el ¿y quién es usted?, al que respondí con paciencia. ¿De qué trata su novela? Es otra de las preguntas inevitables. Estoy seguro de que si respondo, mi novela cuenta las historias de un señor que de tanto leer se creyó caballero andante y confundió los molinos de viento con gigantes. Más de uno o una publicará esa respuesta, que más que un homenaje a Cervantes, es mi llanto por el conocimiento despreciado. También soy periodista, digo, y me siento como Don Quijote de la Mancha, derrotado al fin, viendo cómo en el patio de su casa la ignorancia baila feliz junto a la hoguera en la que arden los libros.
Muchas gracias. Siento haberme cedido a lo mejor un poco de tiempo. Pues muchas gracias, Juan Francisco, por ese chequeo tan crítico y brillante de la profesión, de nuestra profesión. Sin duda alguna, tu exposición y discurso ha estado a la altura de tu currículum, como han podido observar todos. Ha sido una interesante también visión de las demandas que afectan a nuestra profesión, en esas opciones de mirada hacia la mejora, de retina analítico-crítica, pero con visos de que el panorama mejore, entendemos. Esperemos. Como decías, las tendencias deben de pasar por volver a los orígenes e intentar contar la verdad, pisar más la calle. Ese ejemplo ha sido absolutamente ilustrativo de solamente con pasar a la Facultad de Derecho, como Ramón Lobo se documentó para llevar a cabo la cobertura de una información internacional. La importancia de la fundamentación, la profundidad, el análisis, el compromiso ético y personal de cada uno. Y me ha gustado mucho esa referencia: los alumnos llegan ávidos de Avid, pero también deberían llegar ávidos de lecturas, de conocimientos, de conversaciones, de capacidad de autodidactismo, entre otras muchas cosas que desde tu retina, como digo, absolutamente didáctica y también mesurada y bien elaborada, pues nos has nutrido en esta primera conferencia inaugural del Congreso. Muchas gracias también por volver a aceptar nuestra invitación y por seguir sintiéndote como en casa en la Universidad de Zaragoza. Gracias, Juan Francisco. Muchas gracias a vosotros.